Ahora sí. Uno. Sí. Bueno, eh, haciendo entonces el génesis de la vida. Ok. Bueno, gracias Yuri por la oportunidad. Gracias primeramente a, a Erin de que estén aquí, pues en parte de una herencia que mi Padre Celestial me ha dado, igual de mis padres biológicos, invitados cordialmente a mi voluntad, pues puedo decir, pero es una voluntad de Dios que estemos acá Amén. participando pues de llevar la palabra por este medio, que es lo importante a todo el mundo. Y pues hablando de mi vida, el génesis de mi vida, pues nací en San José de Colinas el 5 de febrero del 72, en una casa pues que está frente al parque, que estaba frente al parque, ya hoy ya la demolieron, hicieron unos locales allí. Eh, Oriundo de padres por parte de mi madre, maternos podemos decir. Mi abuelo pues originario de San José de Colinas, mi abuela originaria de acá, de la familia Teruel. Pues formaron un matrimonio y nació mi madre, eh, llevando pues ya a su juventud. Mi madre se graduó de maestra de educación primaria. Ya en su preparación pues de trabajo pues la ubicaron acá en San Jerónimo del Pinal. Aquí fue donde conocí a mi padre, el profesor Claudio Sagastume el Faro, y formaron el matrimonio, y donde pues procrearon 3 hijos. De esos 3 hijos, yo el mayor, el primogénito, podemos decir. Y hay Privilegio. una anécdota ahí que cuentan acá en el final, que cada persona, cuando yo nací, cada persona que llegaba a visitar, mi papá salía y me presentaba, pues, me presentaba Qué ante el mundo, hermoso, así. qué Él hermoso. es, porque dicen que yo era pelo rubio y todo eso, bueno, así, la historia. De eso, pues, mi infancia aquí fue en San Jerónimo del Pinar. Pues qué bonito, Javier, pues poder compartir esa, no sabía que habías nacido allá en Colinas, ¿verdad? Pensé que aquí en el Pinal, pero sí sabía de la procedencia de la profesora Nelly, ¿verdad? Que es de allá de Colinas. Saluditos allí a Wilder Enamorado, dice, saludos a la familia Enamorados Sagastume, que Dios los bendiga. Y por acá también hay, para Darlin Sagastume, ahí también nos está escuchando. Ok, Javier, vamos a seguir con las preguntas. Tengo 2 preguntas. Y la pregunta número 1 es crecer en el Pinal. O sea, naciste en Colinas, pero creciste en el Pinal. Hay como que hay dos sentimientos, ¿verdad? ¿Cómo fue ese ambiente en tu niñez acá en el Pinal? Y la otra pregunta, aunque asistía a la iglesia desde pequeño, ¿quién era Dios para ti en ese tiempo? Ok, tengo doble nacionalidad, podemos decir, Ajá. ¿va? Porque mi infancia, yo así lo veo. Mi infancia fue, pues aquí, en la aldea. Muy bonitos recuerdos. Infancia muy sana, si podemos decir. Es como platicamos Anteriormente. fuera de micrófonos, pues las picardías que hacíamos en aquella niñez eran picardías sanas. Pues ahí pues anduve en mi infancia acá. En mi adolescencia ahí es donde ya emigro a Colinas. A Colinas ahí hice, bueno, parte de mi vida también. Nuevamente, ¿va? Eh, no, porque nací en Colinas, pero fue por el proceso del parto. Ujú. Ya mis padres estaban acá. Ajá. Entonces, en aquel entonces no había muchos hospitales, sino en esa casa. Ahí nací. Luego, bueno, ya aquí mi niñez y todo, lo que les comentaba, pues mis papás vivían acá, en la casa que están siempre ahí. Ahí donde llegaban la familia, las personas a visitar a la casa, ahí donde me mostraba mi papá a mí, mi primogénito. Pues esa fue infancia, la adolescencia ya fue en San José de Colinas, ahí, sí, como le digo, buen tiempo. Todo mi proceso, ¿qué? Antes de
que salí de sexto grado acá. Salí de sexto grado, llegué a Colinas. Ahí hice toda mi secundaria. Bonitos recuerdos también en Colinas. Aparte de tener el ombligo allí, pues soy 1606, ahí, todo, en esa parte, bonitas amistades y todo. Entonces, fue también que marcó mi parte de adolescencia. Mi niñez acá, obviamente, mis padres, por ser católicos de la religión católica, pues nos fundaron también esos principios. El temor a Dios, el temor a Dios. De una u otra forma, podríamos decir, siempre asistía a la iglesia, íbamos allí, pues el propósito de Dios estaba allí. Esa semilla empezaba, yo ahora que estoy a los pies de Cristo, yo digo, la semilla ahí está, ya germinando. Entonces Dios como que puso, todos somos creación de Dios, obviamente, pero Dios puso algo especial en mí. Javier, yo quiero colaborar con algo porque también tengo recuerdos de San José de Colinas. Y es que la gente en esos tiempos, en el 90, más en el 90, porque ya yo ya tenía una razón, ¿verdad? Era de que la gente aquí en el Pinal solo decía Colinas, ¿verdad? La gente, las compras eran en Colinas. El colegio, me acuerdo que el colegio era un pantalón caqui y camisa blanca. Camisa blanca, me acuerdo yo. La del colegio. Y pues la mayor parte de las personas se graduaron en el Instituto Marco Aurelio Soto, de aquí de Colinas. Sí, ya cuando San Nicolás empezó a emerger en el comercio, la gente ya empezó a cambiar a otras opciones, ¿verdad? Pero prácticamente yo me acuerdo que Stanley, Naldo, todas esas camadas, me acuerdo yo, que se iban a estudiar a Colinas. Y a pesar de los medios de transporte que eran bien limitados, a diferencia de que aquí estábamos a San Nicolás, a Nuevo Celilac, más fácil por caminos de herradura, obviamente, pero había una parte de lo que es el río Jicatuyo que se complicaba, ¿no? A veces, cuántas anécdotas tenemos ahí de juventud, ya en adolescencia, de pasar ese río crecido, ¿no? De agarrar esa canoa, como dicen, cuando agarraba pico abajo, ahí es donde decía, ¿cómo es Arnulfo? Gobiérnela. Entonces, muchas historia hermosa. Muchas historias, no digamos la balsa. Recuerdo una vez que mi papá pues tenía un Ford y grande. Allí habían como 40 personas en ese carro. Y cuando ese carro ingresaba a la balsa, ya se imagina, ¿no? Y el río crecido. Y recuerdo que una vez, en un momento, no sé si fue en el carro de mi papá o en otra ocasión, que esa balsa, como anécdota de la vida, tenía 4 garruchas que las agarraban por los extremos y eso hacía que la balsa no se fuera para un lado, sino que se fuera a inercia del agua, pues, y ahí iban dando unas avanzaba. Y esa vez se le reventaron, creo que 2 y solo quedó con una. Y quedó, como dicen, pico abajo. Imagínense, todas las situaciones que uno pasaba. Y a pesar de eso, pues las personas de acá de la aldea frecuentaban en Colinas. Porque miraban a Colinas como un municipio más próspero, que daba las condiciones que el pueblo en sí o la comunidad quería, pues entonces había un poquito más de apego a eso. Hoy ya otros municipios pues fueron dándole como más realce, oportunidades a la población, y por eso es que ahora hay bastantes formas de decisión de dónde ir. Y me acuerdo que todo el tema de impuestos era en Colinas, todo trámite legal de propiedad era en Colinas. Hay muchas personas ahí, Javier, que aquí en el Pinal, donde están registradas en San José de Colinas. 1606. Sí, aquí en el Pinal es un gran relajo, ¿verdad? Aquí gente en Colinas, en Tuliapa, en San Nicolás y en Santa Bárbara. De todos lados. De todos lados. Un patrón definido de político, pues, a nivel de geografía, ¿va? De dónde ir, pero lo que ya sabemos acá en Aldea, que es lo que pasa, ¿va? Preferencias a veces. Y ahí no se puede tener ya de cada persona. Y en Colinas, ¿de qué te graduaste en el colegio? Ok, allí
creo que en el año 86, 85 me gradué acá, de primaria. Que por cierto, he visto en Facebook, hay una foto de sexto grado, que la original sabemos quiénes somos, pero la de la IA, que ya le editaron, ahí ya salimos. Y yo dije, ¿quién me parece? Solo distinguí a Elmer el primerito que está ahí, los demás, y el chelito que aparece hizo yo. ¿Cuál Elmer? Elmer Guzmán. Elmer, no el alto, sino el de Mabel. Es el primerito que está. Ajá, Ahí está, ajá. está Madita, está Doris, Ujú. está una que era familia, creo que el Dorado, que ya murió, que en paz descanse. Ahí está. Hay uno de ¿cómo se llama? De Hundiciones que vino acá, que por apodo le decíamos Guanjapo. Bueno, con Elmer el de Cacalito, que le dijimos, ese era, pues las picardías que hacíamos con él. Sí, En aquel entonces, hoy en día, fuera bullying. sí, Eso. sí. Entonces, muy bonito recuerdo, desapareció eso ahí. Fue en el 85. De ahí, pues, me fui para Colinas, donde una tía, en paz descanse. Ahí estuvimos. Ahí era, ¿cómo se llama? Esa casa de mi tía era como la casa hogar de todos los del Pinal. Todo el que quería ir a estudiar allá, a donde doña Daisy. Ahí, pues, si pasaron un mundo, de cuánta gente nos pasó ahí, pues, por esa casa. Y bonitos recuerdos también. Entonces, bueno, que es lo que no. Es juventud de uno en aquel entonces, va. Bonitos recuerdos. Y ahí, pues, estuvimos ya por los años 90, por ahí, ya pues hubo un lapso ahí que mi tía, pues, se fueron a cuestiones de trabajo y todo, se fueron para San Pedro Sula, a donde iba ella, y ahí iba yo, por el lapso familiar y todo eso, consanguíneo. Pues nos fuimos, estuvimos un año en San Pedro Sula, incluso en el Debía Haber, ahí estudié un año. Las cosas no salieron bien allá y retornamos a secundaria, grabándome de perito mercantil. Una vez graduado, pues recuerdo que ya, bueno, y que mis padres, va, quiero que sigas estudiando en esa parte. Ok, qué precioso es, muchas veces conocemos a las personas aún del mismo pueblo, pero no les conocemos ese principio. Y eso es lo que tratamos de llevar, ¿va? Y tú, Javier, estabas diciendo, tengo dos preguntas ahí, pero quiero hacer un énfasis, un paréntesis en lo que te voy a hacer las preguntas. De la foto que publicaron ahí en Facebook. Había una que la conocía por defecto, Por la fisonomía. Ajá, y las otras no. Pero lo que quiero saber, hay muchas cosas, Javier, yo te conozco, hemos convivido mucho tiempo, pero no conocía eso de tu vida, que naciste en Colinas y no con un médico, o sea, Una clínica, sí, algo así, sino de esta forma. Pero qué bueno, gracias a Dios, porque tiene un propósito, ¿ah? En todo, el Señor es el que tiene el propósito. Y bueno, hasta ahorita me doy cuenta de ello y qué hermoso. Eso es lo bonito y eso es lo que queremos transmitirles a ustedes, amigos, que nos ven aquí en las redes, en esta plataforma. Y para mí, la verdad que me gusta conocer la vida. Y aquí en nuestra aldea hay muchas personas que tal vez tienen una bonita infancia, ¿verdad? Y que tal vez mucha gente dice, pero es hijo de Julano, ¿qué tiene? Pero a veces hay anécdotas, tiempos en los cuales hoy no se viven, Javier, ¿va? Hoy es muy diferente. Bueno, vamos a seguir conociendo, como dicen, tu perfil, Javier. Saludamos ahí a José O'Neill Enamorado. Dios te bendiga, varón. Muy contentos de estar aquí saludándote. Dice O'Neill que no es del Pinal, Claudio, entonces dice, está jodido. El micrófono. Sí, perdón. De eso yo considero a veces, bueno, en Colinas así pasa a veces. Y yo me río a veces, ¿va? La doble nacionalidad que tengo. Porque los de Colinas así son. Bueno, tuve, como les dije, yo soy 50-50, vamos a decir.
pinaleño y colineño, Ujú, porque fueron dos facetas en mi vida, la infancia y la adolescencia. Muy ujú. bonitos recuerdos allá, pues, por medio del fútbol, nos pusieron atención. Es más, creo que fuimos los patriarcas, podemos decir, de que Colinas pusiera el ojo en el Pinal a nivel Ajá, del deporte, ¿va? ajá. De allí pues inmigraron mucho interés para ver acá esta comunidad por medio de la liga de fútbol que está allá, traer a Gilberto Orlando Lanza. Y más el aporte de mi papá, ¿va? Que le gustaba y qué más, ahí hicieron una conexión buena y pues lo que Sí. se sabe a esta fecha, lo que representa el fútbol en Colinas. Estuve viendo un reconocimiento que le hicieron ahí en Colinas al profesor, ¿verdad? Al Sí, profesor Claudio hace nada, ¿va? El año ahorita sí, e pasado. incluso hay un camerino que se llama Profesor Claudio Sagastúm El Faro, por Qué hermoso. el aporte que se hizo. Qué especial eso. Y eso es lo que queremos llevar nosotros, esa idea. Vamos siguiendo con la entrevista. Decisiones. Primer pregunta, cuando se va a San Pedro Sula, ¿cómo fue ese cambio en, en tu vida? La otra es, usted menciona una rebeldía. ¿Cómo se reflejaba eso en sus decisiones? Dos, quizás y la otra la queremos saber cómo, o sea, rebeldía, no en que era en el aspecto, sino antes de venir a Cristo, sino que va, De la forma secular. ajá, Ok, sí, como les mencionaba, cuando ya me gradué, yo de secundaria, mis padres me dijeron, bueno, vas a seguir estudiando, queremos que tú llegues a la universidad. Pero ahí es donde empieza la rebeldía. Yo ujú, les dije, no quiero, yo quiero ir a trabajar, yo no quiero seguir dependiendo de nadie. Y voy a buscar trabajo. Ahí mis padres me quisieron poner confites, pues, para rebatir la decisión. Mira, te vamos a dar esto, lo otro, estudiar, queremos ver. No, les digo, yo voy a ir. Pues me gradué en los 90, ya graduándome, que la graduación fue en diciembre, ya en enero, febrero ya andaba en San Pedro Sula yo buscando trabajo. Obviamente, mi abuela, maternos, tenían una casa en Paparabona. También muy bonitos recuerdos. Ahí es otra faceta, ya en San Pedro Sula. Hablando del Pinal, Colinas, San Pedro Sula, lo que ha marcado mi vida. Pues ujú, ya estando ya si podemos decir, en de mi madurez, de los tropiezos, de las caídas, del levantamiento. Y yo lo considero así ya, pues, a mi vida, a este momento, ya una persona adulta, puedo decir. Que todo eso vino por un propósito, al cual estamos acá, ¿no? ujú. O sea, Amén. Gracias. servir de esta forma Ujú, para llevar esa misión que Dios nos ha puesto, pues, a nosotros en nuestros corazones, de llevar la ujú, palabra por este ujú, medio. Y qué bien, pues. Ahí formó esa parte, pues. Llegué donde mi abuela. ¿A qué venís, hijo? Es como hablaba mi abuela, Valentina Teruel, que en paz descanse y Dios la tenga en gloria también. ¿Qué andas haciendo acá? Aquí vengo a buscar trabajo. Ay, estos hipotes, que así como hablaban ellas, pues, coloquialmente, ¿va? Pero bueno, llegué y empecé a mi forma, sin conocer San Pedro Sula, allá San Pedro Sula y nada más. Me aventuré en la vida, pues, y digo, ¿dónde voy a trabajar? Mis padres con un fundamento, si vas a trabajar en lo que estudiaste. Pues bueno, en mi rebeldía yo digo, no, bueno, en ese entonces estaban en apogeo a las maquilas. Pues ahí, bueno, digo, bueno, voy a buscar a esa maquila. Donde iba el mundo, hay un dicho que es hay un dicho ahí, donde va un mundo, va todo el mundo, no es como es que dice. Pero ahí iba yo. Ese era el boom de San Pedro Sula en el campo laboral. Pues bueno, ya llegué y me fui a la maquila. Las primeras maquilas que se iniciaron acá en Honduras fueron las que están en Choloma, que por cierto, la que hace la semana pasada tomó fuego una de ellas, que es donde yo inicié, ahí. Me viene el recuerdo de eso, de esa maquila. Pues llegué con mi foldercito ahí, como todo mundo que anda buscando trabajo.
aquella cantidad de gente en el portón, va. Pero bueno, nada. Segundo día, estuve una semana yendo a buscar ahí y nada. Ya conocíamos la persona. ¡Pum! Todos para el portón. Allá a buscar y todos ahí apiñados, allá, porque aquel solo decía, quiero 20 mujeres, quiero 30 hombres. Y el que podía metía la mano y le daban el papel y ellos se lo agarraban y ya, ahí estamos a llamar. En aquel entonces el celular no estaba. Uno agarraba un teléfono de algún amigo que trabajaba en una oficina y así. De esa forma uno se... Pues de tanto y tanto estar yendo, yo le dije a mi abuela, le digo, mire, yo ya me cansé. Ahorita le digo, solo, si hoy no consigo trabajo, yo me regreso para el final y les hago caso a mi papá para seguir estudiando. Pues bueno, así fue ese día que me fui. Ya el mismo panorama, aquella cantidad de gente. Y viene, necesito solo 20 hombres. Como de 100, como 200 personas que habían ahí buscando trabajo. Pero como ya tenía una semana yo de estar ahí, ya sabía por dónde me colocar mi tomo. Y llegó y dice, necesito 20 hombres. Abrió el portón y los metimos. Como quien abre un portón y se mete. Y empieza que él va a contar, como pasar lista. 1, 2, yo era el 21. Dios mío. Dios mío. A Dios gracias. Esas personas que estaban ahí solo tenían primaria. Y yo andaba con un título. Me dice, ¿sos un perito? Sí, perito, me dice. Pues gracias a Dios me contrataron, va. Y yo parece que había visto la gloria, ¿va? Acá. Entonces, bueno, dice, ok, ajá, ¿y cuál va a ser el trabajo? Vas a ser sorteador, me dice. Sorteador, ¿qué será eso? ¿Y qué es eso? Bultero, me dice, así va. Bulteros. En las maquilas le llaman sorteadores, esos son los que le andan jalando los paquetitos de tela a las máquinas. Los que ya están en máquina han de entender este término. No sé hoy si ya lo cambiaron, no sé, pero en aquel momento le decían sorteador o bultero. Y ahí andaba, poniéndole trabajitos. Que por cierto, agarré callo acá de andar jalando aquello. Para no ser larga la historia, estuve 2 meses nada más ahí. Después yo dije, o sea, probé el sabor de la vida de ahí y del sacrificio. Porque en entonces no estaba ese bulevar para Puerto Cortés, solo había una calle. El transporte no era fluido, solo había 2 empresas de transporte que está todavía. Impala ya cerró operaciones. Y yo tenía que agarrarlo como a 5 cuadras de la casa. Ahí iba. Salía y todo. Pues bueno, me fue gustando un poco así el ambiente porque bonito el trato, algo nuevo para mí. Salíamos a comer debajo de unos contenedores. Me recuerdo que llevaba la comida una portavianda, no sé qué son unas portaviandas negras que habían, así, todo oxidada. Una anécdota que cuando venía se me en el bus, usted sabe que lo puedo lleno uno y venía, ¿va? Se me cayó la portavianda, aquel reguero de comida por el pasillo del bus. En fin, muchas cosas que pasaron allí. Pues cuando ya tenía los 2 meses que iba a cumplir de prueba, estaba otro compañero que era maestro de educación primaria. Y con él platicábamos, le digo, pucha, le digo, imagínate nosotros, le digo aquí. Sí, menospreció la labor de los otros, man. Nos matamos, nuestros padres hicieron un sacrificio y nosotros aquí trabajando diferente a lo que estudiamos. Entonces yo ya no voy a seguirle. Yo voy a ir a buscar trabajo a lo que yo estudio. A una oficina, algo ahí. Pues así fue, puse la renuncia. Ya a mí me quisieron ahí detener, me dije, mire, no se vaya, porque aquí vamos a pasar a supervisor, que le miramos a usted actitud, y por ahí. No, rebeldía. No, yo me voy. Sin tener nada. Me voy. Renuncié. Pues en la parte salarial lo que me pagaban a mí eran 120 lempiras semanal. Semanal. Eso es lo que me pagaban a mí. En aquel tiempo. En aquel tiempo. Pero en aquel tiempo. Hablando como de unos... No, unos 1000. Okay. Hoy en día, póngale que se paga por los 90 y pico. Eran como unos 3000 lempiras. De hoy. Por ahí, sí. Comparado a hoy. Por ahí. Pero ¿qué pasa? Yo, obviamente, todo mi dinero me quedaba. Porque mis padres tenían su ingreso. Me quedaba a mí, pues. Y sí, lo no. que yo pagaba, le pagaba a la prima que me daba la comida, nada más. No había nada que ver atrás. Atrás. Entonces yo me daba mis lujitos también. Y hoy que estamos me acuerdo, mi esposa me compró un par de zapatos. Yo antes usaba zapatos, o sea, me iba al récord.
Ajá, sí, me acuerdo del récord. El récord. Ir al récord era... Ya solo era. Sí, era... Pero me daba ese taquito, ¿va? De rebeldía. Ajá, entonces me iba y compraba el mejor par de zapatos. Había una marca, que todavía es una marca que mi esposa me compró, Floor Chain. Un zapato de calidad, ¿va? Y me los andaba y yo me daba el lujo y todo. Pero, como les digo, no tenía ningún gasto. Pues bueno, renuncié a eso. A ese trabajo, quedo sin nada. Ya a mis papás, como mis padres, ya no les gustaba verlo, pues verme ahí sin trabajo, holgazaneando y nada. Entonces dice, bueno, ok, como mi papá tenía sus conectes políticos, eh, viene y hace un contacto por medio del Partido Liberal, sin meter temas políticos acá. Consigo un contacto con Grupo Continental, con Rosenthal. Entonces me consigue por medio de un diputado acá. Me consigue a mí ahí en Continental. Ahí ya estoy en oficina. Ya con mejor salario, ya en una oficina, pero no a lo que yo estudié. Todavía ahí estaba, sino que me dicen, vas a ser ahora, en el puesto que vas a tener, vas a ser un supervisor. Ah, bueno. ¿Y de qué tal? No vas a andar. Esas bodegas que ustedes miran por Cargill, hay unas bodegas ahí que son de almacenaje. Esas bodegas yo las iba a supervisar, qué es lo que, a ver, qué es lo que estaba almacenado. Ahí por Calán. Por ahí están. Bueno, ahí andaba en un picocito. Y recuerdo que estando ahí me dieron un carrito, que aquí, bueno, que aquí son buenos para poner apodos. El primer carro, un carro, era un Isuzu, Loop. Todo así achicharrado, le pusieron el ajado. Tras de que llegó, le pregunté, hey, vienes a ver en el ajado. Pero como estaba joven, ay, para mí era una más bien felicidad. era rebane. Sí, era, bueno, que no. Que también hay una anécdota que una vez, con ese carro, siempre para ferias así de colinas venía, bueno, cualquier movimiento venía con el carro, con aquel río de andar manejando. Porque yo sí, porque mi papá, hombre, o sea, para decir, te voy a enseñar, como hoy en día, que nosotros como padres así, ya empiezan a la calle, te voy a enseñar a esto. No, yo empecé a manejar, bueno, me aventuré en San Pedro a manejar allá, que es otra historia. El más de carro del Pedro Claudio es un ícono aquí en el Pinal, ¿va? Es un ícono. Una reliquia. Pues, bueno, me acuerdo que una feria de aquí el Pinal, ando en el famoso ajado, ¿no? Pues llegué ahí, sí, como uno, vamos, toda la camadita, de cipote, la camada de uno. Vamos a Colina, vamos a bailar. Pues, todos en el ajado. Vamos para Colinas. Ahí en la vuelta de Ondellito, antes de llegar a la cuesta de Ondellito, ahí, se puncha. Y caemos, y no andaba ya ante repuesto, nada. A buscar quién, pues no me acuerdo quién el Pino nos ayudó. Aquí nos consiguió una nota para llegar a Colina. Llegamos a Colina, bueno, pasó todo el relajo. Al día siguiente, para San Pedro Sula, en el ajado, sin llanta de repuesto, ¿no? Porque la llanta, o sea, quedé sin llanta, porque la llanta que me prestaron yo tenía que devolverla. Pues en Colinas, allá, Roberto, el esposo de mi tía Blanca, me consiguió unas que le había quitado aún, gracias a Dios, el ring todavía. Ahí están unas, llévate como unas dos, me dijo, unas llantas pelonas, va. Pues digo, bueno, vamos a ir temprano porque si nos pasa algo, pues no fuimos. No, hombre, que en Ilama llegamos, ¡pum! La primera llanta se me estalla. Vaya. Ahí va la otra. Se la pusimos. Para hacer larga la historia, llegamos a las 8 de la noche a San Pedro Sula con aquel carro. Parte de la historia. Pues bueno, hablando del campo ya laboral, de lo que hacía, me fue gustando. Estuve 4 años allí en Continental. Es ahí donde pasé experiencias que la mano de Dios estuvo conmigo. Yo digo que allí era un propósito ya Dios. Había un propósito, recuerdo una vez que la empresa compró, yo andaba en el ajado y compró un carrito con... Sí. Del ajado. Me imagino que ese sobrenombre llegó a la empresa. Ah, pues sí. Yo mismo era el parte de decía el ajado, de ahí lo fueron. Pues compró una empresa, un Toyotilla, ya del año, el 80 y... ¿Qué modelo? 87 por ahí era el modelo en aquel entonces. Reciente. Al año que estaba trabajando ahí, pues, bueno. Y yo le digo al otro compañero, me dice, vamos a ir a hacer un mandado, me dice, sacar unos papeles, no sé, qué trámite era. Y le digo, vámonos, en el carro ese de nuevo. Ahí. No, me dice, no, vámonos, hombre. Le digo. Y yo, ahí, decirte a tu jefe que no digo. Porque no quería andar, porque el ajado, las puertas se abrían, o sea, era un relajo el carro ese. Pues bueno, al fin conseguimos el carro ese.
Y nos vamos a hacer mandar. Nosotros en carrito, una vez que volía nuevo. Ajá, todo allí, y un cipote yo. Que entonces tenía, ¿qué? 18, 19 años. No lleva ni los 20 años. Chavalo. Chavalito. Pues bueno, con el carro hicimos el trámite y vamos a ir a un beneficio lo que estaba por la Toyota, que todavía está también ahí, de café. Vamos a dejar ante trámite. Y nos fuimos. Y todavía yo le digo, en rebeldía, me dicen, lo vamos a tirar aquí por el segundo anillo, perdón, por el circunvalación. Tiremos aquí por toda la tercera avenida, porque ahí era más lento el tráfico, por semáforo, y yo puedo ir en el carro. No, 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 dice, vámonos por aquí, le digo. Cerco. Agarramos toda la tercera avenida, pasamos. En el semáforo de la 20 calle, donde está el Catex, ahí enfrente estaba una agencia, no sé si estaba todavía, creo que no está, de Banco Atlántida. Y yo estoy adelante de otro carrito que estaba en pedazo y escucho unos disparos. Escucha, panda, pucha, digo. Y miro, como pasa algo, miren la gente que corre para aquí, para allá. Y me dice el compañero, agarra para abajo. Me dice. Rebeldía, agarra para abajo. ¿Qué tanto ha de ser? Así va. Acelero. Cuando voy a acelerar así, pum, me sale uno. En aquel entonces estaba el DIN. Me sale uno con un salto apuntándome. Me sale así como que dice, parate y salite. Y me hacía así. Y yo me quedo así, me quedo en shock. ¿Qué pasa? Entonces yo entendí que me decían que metete al parqueo. Y yo vengo, agarro el carro y me voy al parking. Cuando vine aquí, en Cañón me pone el fusil que andaba, ¿va? Y me quedo así, ¿no? El compañero, cuando miró el cuadro, que aquel se lo miró, se tiró del carro y dice, bueno. Y me quedé yo así, de esta forma. ¿Te vas a tirar, te vas a salir o qué pensás? Me dice. Normal andaba, solo con una gorra y unos anteojos. Cuando yo lo miro, yo creía que eran los del DIN. Digo, bueno, normal, pasó el caso. ¿Desconectó? Ok. Pasó el momento de angustia allí. Desgraciadamente hubieron fallecidos en todo ese caso. Allí. Sí, fue un asalto, mataron al guardia, muchas personas, una cajera, o sea, un desorden, pues. Un taxista que venía, solo porque o sea, en ese momento me paran a mí porque el que supuestamente los iba a traer no pasó y toda la cuestión. Pasó el caso ahí, pues. Yo estuve de vacaciones porque no andaba bien. Y pues, muchas cosas y yo en un momento no sabía, pues, por qué pasaba, solo decía, gracias a Dios, nada más. El conocer. Parte de mi experiencia allí laboral, pues, de eso ya dejé. Tuve 4 años en la empresa. Ahí muy bonita la formación. A nivel profesional, pues, aprendí bastante. Después de eso ya mis padres me dicen, bueno, ok, estando ahí en Continental, ya empezaba a estudiar y a trabajar. Administración de empresas. Ahí empecé trabajando y estudiando, sacrificado porque salía a las 6 de la tarde. Llegaba al CUR, a la universidad privada, a veces estaban llenos los cupos, en fin, muchas situaciones que pasaron en la universidad a nivel profesional que me costó también. Me costó en la parte de seguir, pues otro hubiera sido tiro la toalla ahí, pero yo tenía un fundamento, digo, no, voy a seguir. Y todo eso pasó, pues. Ya estando ahí, mis padres me dicen, mira, hay mucho sacrificio el tuyo, te vamos a ayudar a que mejor solo estudies. Y vengo yo en rebeldía también, dije, no, yo quiero seguir trabajando y estudiando. No, estudiar. Pues tuve ahí ¿cómo se llama? Un enamoramiento, podemos decir, en Colinas, que también esa parte marcó parte de mi madurez, si podemos decir sentimental. Rompimos la relación, de eso yo dejé de estudiar, ¿saben? Un enamorado, cipote, ay, como que el mundo se le va a terminar, pues. Ya dije, no quiero estudiar. Dejé el estudio un año. Ahí fue donde mis padres me dijeron, mira, vamos a levantar otra vez, seguir. Te vamos a apoyar. Me apoyaron un año ellos en la universidad. Yo después dije, no me gusta esto. Conseguí trabajo ya a criterio propio en otra empresa. Y ahí me fui desarrollando, pues, en el campo laboral. Creo que todo era necesario. Era una formación. Sí, era una formación. Ya era una formación que ya venía. Aún, o sea, para la sociedad, con un concepto diferente, pues,
a todos. Yo podía estar en otro estatus, en otra forma, si se puede decir social, ¿no? Yo hice mi vida a como yo lo estimé, pues. Vino la parte sentimental ya, donde el patriarquismo, como hablamos acá, pues el entorno es que yo conozco a fulano de tal y que me gustaría que estuvieras con fulano de tal. Ajá, correcto. O sea, buscan esa coinonía, Esa- si podemos decir, yo no, la rebeldía. Yo dije, no, pues Dios me puso en el camino a la esposa. Javier, qué bonito esa historia, vamos a decirlo así, de juventud, soltería. Y yo me estaba analizando ahorita esa situación ahí, donde te encañonaron. Yo creo que hay veces de que no todos corren esa misma suerte. Cuando Dios tiene propósitos Así en es. la persona, Dios está ahí apartándolo, ¿verdad? De esa parte. Entonces, de esto te vamos a hacer unas preguntas. Antes vamos a leer aquí unos comentarios. Dice José O'Neill, dijo Chuza, dice, cuando David Erazo entrevistó al profesor Claudio, dice, toda la vida creí que el profesor Claudio era el PIN. Dice, bueno, vamos a ver aquí. Muchas pláticas con Claudio han sido de risa, chistosas las pláticas. Quizás no al tema, dice, trabajamos en Sarita y como siempre, dice Chuza, Claudio y yo, no estábamos tomando una cerveza al rato, llegó alguien allí y dice acá y pregunta, dice, ¿quién es el dueño de aquí? Le dice Claudio, hoy sí se puso bueno se puso bueno esto. Es una anécdota, ¿va? Que cuenta O'Neill. Bueno, vamos a ver acá, Claudio, una pregunta. Eh, anoche tocamos algo parecido con de que a veces los tiempos cambian. O sea, esas experiencias que vos viviste, hoy hay más riesgo. Hoy, antes era más sano, ¿verdad? Entonces aquí hay una pregunta. Hoy muchos jóvenes viven eso mismo, ¿verdad? Dice, viviendo de tu experiencia. Y en ese tiempo, Dios ya no era prioridad en tu vida, porque, o sea, no solamente en vos, sino que en todos. Eh, en un momento de edad de que el joven todo es lo que Es era, vanidad, es vanidad de vanidad vanidades, como dice Eclesiastés, el libro. y vive una vida desenfrenada, Javier. Y como seres humanos sin Cristo, y a veces no todos corremos con la misma suerte. Hay jóvenes que mueren, hoy en día muchos jóvenes mueren asesinados en accidentes por exceso de velocidad en moto, en carro, porque como no tienen el control de su mente, Entonces, las preguntas es, Javier, eh, eh, aquí dice, ¿qué peligros hay en esta etapa sin Cristo? Y dice, y en ese tiempo Dios ya no era prioridad en tu vida. Eh, bueno, para la juventud en sí, qué peligro, pues perder la vida eterna, ¿no? Por no tener a Cristo en su corazón, por no de repente tener en ese momento alguien que le había hablado y sembrado esa semilla de esperanza. Los tiempos muy diferentes, pero los comportamientos iguales. Esa es la diferencia de hoy en día. Toda juventud hay rebeldía. Más aún si no tiene un fundamento de sus padres, en principios, hay mucha desintegración familiar, eso marca también en la juventud el buscar más el mundo que buscar la presencia de Cristo.
En mi momento, pues sí tenía los principios cristianos, si podemos decir, a la forma. Los fundamentos allí de principios y valores que son importantes también. Y de eso a veces uno, como decir, no es que no tuve la oportunidad de poder ser más rebelde. Sí, claro. El medio en aquel momento estaba también para tomar ¿cómo se llama? Las drogas, ser un poquito más profundo en el alcohol, todas esas cuestiones, ahí estaban. Hoy en día la juventud tiene un abanico más, o sea, el enemigo tiene más, como decir, argumentos para poder obtener pues esas almas de la juventud. Hay muchas formas, ¿qué? Las drogas, el alcohol, la pornografía, hoy con tantas formas que hay, las redes sociales que están allí, pues, que son buenas, pero hay que saberlas buscar, de qué forma hacerlas buenas, pues, pero también está el lado malo, entonces la juventud está abierta a eso, a caer, y por eso vemos, yo a veces cuando veo, no soy muy devoto de estar viendo, pues, programas ahí televisivos de noticieros y todo, a veces ni medio, porque a veces, pero veo que, pues, noticias de jóvenes, inmediato hoy para perder la vida son el medio de transporte, la moto, ¿va? Que a veces por unos famosos piques que se han inventado allí, todo eso, pues, y es bien difícil, aunque uno como padre, que también tiene hijos adolescentes, uno cuida de eso, pero es la juventud también, y sus hijos, pues, y me comentaba, y mira, uno se acuesta, me dice, pero cuando acuerdo yo, el Espíritu Santo como que me levanta y ya no están mis hijos, ahí andan, me sacaron en escondidas del carro y se fueron a... Entonces es bien difícil ver, mantener eso, pues, esa igualdad de riesgos. Hoy en día sí la juventud está más propensa a ese tipo de acciones, ¿va? Y es donde uno como padre desde pequeños tiene que fundamentar los principios cristianos, pues si se puede decir, el temor a Dios, ¿Qué para no consejo caer eso. le daría usted, Javier, a la juventud? O tal vez no de repente directamente a la juventud, sino también a personas maduras, ya una persona de 35 años, ya es una persona que ya empieza, y que anda en ese ambiente de que de repente anduviste o anduvimos también, que se le puede dar un consejo a tiempo, escuchar una palabra de parte de Dios. Bueno, todos los que venimos a Cristo tenemos ese fundamento, ¿va? Principal es evangelizar, dar la palabra a Dios. Y esa es la oportunidad que Dios nos da cada mañana que nos levantamos y abrimos los ojos y agradecemos, pues, porque las misericordias de Él son nuevas cada mañana. Entonces, no estaba en esto, pues, hace unos días antes de estar aquí. Son los propósitos de Dios, va. Entonces, cuando uno anda por donde caminan los pasos, uno encuentra y si ve el Espíritu le dice dar la palabra, pues darla. ¿Y quién más a la juventud? Platicaba con mi mamá ayer el tema de las iglesias en sí, que debemos de fomentar eso, la juventud. Porque tú hiciste una pregunta bien importante, pues, ¿qué hacemos con la juventud? ¿Qué consejo puede? Y ese es el señuelo que espiritualmente debemos de tener nosotros, que ya estamos, si podemos decir, en adultez, en de repente unos más conocedores de la palabra, más fundamentados. Entonces, a ese joven, que lo vemos ahí, sea en la calle, indistintamente lo conozcamos, no lo conozcamos, darle palabra, pues. Eso es lo importante, dar la palabra, abrir la boca para que esa persona que de repente no conoce a Cristo o algo, la semilla ahí está. Entonces, cuando el Sembrarla, por enemigo lo menos. venga y ataque, ya por lo menos va a tener ese, ese decir, Dios mío, ayúdame, esa parte. Pero ese es el fundamento principal con la juventud. En el hogar, como padres de familia, digamos, va a haber rebeldía. O sea, conocemos de matrimonios que estamos, y me incluyo, pues, que estamos siguiendo los pasos del Señor y tenemos jóvenes. Y a veces queremos que nuestros hijos actúen conforme a nosotros, pero ellos están en Lo su que mundo, pensamos podemos nosotros. decir, pero si decimos, no son jóvenes, está bien, no. Tenemos que darle, como decir, así como Dios nos llama a nosotros espiritualmente, en lo natural también, jalarlos y traerlos, con amor y rigor, como dicen. Así Entonces es. también es importante eso. Sí, es muy importante lo que tú dices, Javier.
llegar a una reflexión, ¿va? En nuestra vida, y que en tu momento vos lo tuviste, ¿va? En todo. Después de que anduviste, que nos has contado todo lo que trabajando, cómo ha sido esos inicios pues de tu vida, llegas a un punto, Javier, donde, bueno, aquí hay dos preguntas también, donde ya vos pensás en el matrimonio y en la vida familiar. Llegas ya a un punto, te detenés en tu vida y como que ya tomas más en serio parte de esta vida. Y dice, bueno, la primera pregunta sería, cómo conoces a tu esposa y cómo fue ese proceso hasta el matrimonio? Esa es una. La otra pregunta sería, ¿qué significó para tu vida el nacimiento de tu hija? Ok, como les expuse, el rompimiento en mi adolescencia sentimental acá, eh, pues marcó una diferencia Ujú, eh, ujú, en mi vida, pues sentimental, ujú, si se puede decir. A veces vienen apegos, a veces vienen ataduras en cada uno, y una de esas ataduras es el machismo, ujú. del cual pues puedo decir que eso a mí ¿Te marcó? me marcó, como dicen, y empecé a ver la vida de otra forma. Si Ujú. era un poco rebelde, ya empecé a marcar más rebeldía. Sí. Sumergirme más en temas del alcohol, Ajá. en andar la Ajá. vida, como decir, la vida hoy, como dicen, pues la vida alegre, ¿va? Ujú, De ujú. andar en el mundo. Y pues conocí, venían, ¿cómo se llama? Personas, mujeres ahí que, mira, que aquí, por allá, o sea, yo no quiero saber nada ahorita. Pues, Ujú. formación. Era una parte Exactamente. de formación. Yo todo, hoy estando en Cristo, yo digo, esto que yo pasé a mis 54 años que tengo de vida y de experiencia en este mundo es, gracias a Dios, todo eso que pasó. A veces la palabra dice no recordes lo viejo, ¿no? Pero también es parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, vine y fue que en su momento, antes del rompimiento, pues interactuaron. La que es mi esposa, con la que en su momento Ujú, yo tenía ujú, una relación de noviazgo, ujú. así por vista, pero ya Dios tenía un propósito, ¿no? Amén. Recuerdo que un día yo siempre, uno enamorado, si le dicen a subirte, que locote allá. Uno, ¿va? Sí, Como dicen en el dicho aquí, virriondos. Así. sí, 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 sí. Y ahí disculpen la jocosidad, porque a mí me gusta platicar así, bonito. Sí, 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 Me sí. conocen, pues que a veces me dicen, pucha, Javier, no creía que yo te miraba antes diferente, que era bien serio, bien así, pero iba platicando con vos ya sos diferente. No sé, no, tampoco soy doble cara, ¿sí va? Entonces, siempre venía, todos los trabajaba esa feria, venía a verla, así, y ahí me madrugaba, y en ese bus de Colinas ahí también, anécdotas ahí Anécdota. bonitas, en los buses de Colinas, vas ahí, que se les zafaba Ujú. la palanca, y iban y hasta que agarramos el plan ahí, venía sin palanca, venía sin freno, bueno, muchas cosas. Pues ese momento que marcó la diferencia, ahí era el punto y aparte. Llegando pues de una madrugada, de salir de acá de Colinas a las 4:30 de la mañana en el bus, con la persona que tenía de novia en el momento, fuimos a un familiar a dejar no sé qué que mandaban de aquí para allá. Pues ellas estaban ahí, mi esposa ahí estaban, alquilaban ese cuarto, ahí estaban y ella llegó a recibirme. Yo siempre tenía, antes, pues en mi juventud yo decía, cuando miraba a esas mujeres altas, más así, puchas mujeres son las que me gustan, mujeres de rompe y raja, ¿verdad? Que se montan en un caballo, o sea, esas mujeres así, machista, Sí, sí, machista. sí, sí. Pues bueno, ya miro a que es mi esposa hoy que viene, abrime el portón, la miro yo, pum, el ojo del hombre ahí estaba. Y bueno, pasó. Ya meses después el rompimiento, ya todo. Ya es donde marco lo que les mencioné. Ya el mundo, ya viene ella, ahí como acercamiento. Mira que hubo entre ella y yo en ese momento hubo como un flasheo ahí, va. Ahí, uy, Ujú, uy. Un momento así como yo por la forma como la miré en carne y ella es como me miró también a mí de esta forma. Y hubo ahí química, como dicen hoy, va. ujú. Sí, sí. Pero bueno, a los meses ya, y mira que ya Javier ya rompió, ¿cómo? Y empiezan a meterle salsa a los tacos. Pues bueno, llegó un momento, yo estaba estudiando, ella estaba también, la iba a traer y por ahí empezó la relación. A verse. Yo, con un hombre herido, sentimentalmente, ya con malicia.
ya buscando más de hombre que de un sentimiento, porque estaba herido. Ujú, sí, 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 claro. Entonces, bueno, pero Dios tenía un propósito. Ahí fue. Pasamos, llegamos a tener un noviazgo, 5 años de noviazgo, yo dándole tiempo al tiempo. Perdón, Javier. Javier, muchas veces quiero hacer este paréntesis y como lo que estás platicándonos, decís tú dices un propósito de Dios, claro que sí. Y a veces tú mencionaste algo ahí que decías, primero pensándolo machistamente, como hombre, y quizás pensamos nosotros un clavo, como dicen, saca otro clavo, Ujú, ¿verdad? ujú. Y como que nos enfocamos, quizás en el momento no miramos a cada persona como una futura esposa, sino como alguien a Pasajero. desahogarte. Ajá. Pero cuando tú dijiste algo muy clave, cuando hay un propósito de Dios, Así es. eso. Pues, como digo, 5 años, sí, pasamos muchas situaciones que Dios ahí en esa etapa de noviazgo también me marcó la vida. Andando en rebeldía, pues recuerdo que una vez le digo a ella, vamos a bailar. Y nos fuimos a un centro bailable. Pero antes de eso yo compré una botella de alcohol. Y mi mamá, a costas de mi mamá y mía, me compró en su momento un carro. Ahí, pues, sí, pues, recién, sí, lo había comprado. Pues es el carro que andaba para arriba y para abajo. Era un Toyotilla de paila. Pues con ese agarramos. Bueno, pues llegamos a un Star Mart. Andaba con mi prima, mi esposa andaba con otra prima, andábamos 3 ahí. Pues con la otra prima tomando ahí. Mi esposa no muy, ¿cómo se llama? Muy a gusto ahí lo que estábamos haciendo, porque vámonos, nos fuimos a meter a la disco. Estando en la disco, mi esposa ya inquieta, ya dice, no, no quiero estar aquí, vámonos. Y yo ya andaba tomado y todo, le digo, aquí te vas a aguantar, así, fue machista. Machista, De man. tanto y tanto, pues si no, pues yo voy a agarrar un taxi y me voy a ir. Entonces ya no me gustó, entonces vámonos, pues ya iba ya enojado, agarro el carro. Y pues iba a exceso de velocidad. Todo, mi esposa me dice, bájale, bájale. Agarramos la 2 calles para abajo, esa que va a dar a, bueno, está ahí hay una maxi por ahí, pues, las 2 calles, salir allá al otro, al La Boulevard del salida Este, vieja de la Lima. esa famosa salida. Estos cicatrices que tengo aquí en la cabeza son arruñazos del diablo, que no pudo. Amén. Entonces, viene y iba, yo no era. Y pues solo recuerdo que me dice, bueno, así, no era yo, era el alcohol. Entonces, viene mi esposa. Ajá. De ahí para allá no paro de contar qué fue lo que pasó. Me cuenta mi esposa y la prima. Bueno, que la prima, y como íbamos enojados, mi esposa iba al lado de la puerta, mi prima iba acá, en medio. Y del golpe, bueno, pasó lo que pasó ahí, me sacaron, yo quedé del golpe, el carro pegó un O sea, agujero, tuviste un un accidente. accidente de muerte. O sea, ahí que solo Dios me salvó. Ujú. Bueno, me sacaron, yo quedé debajo del carro. O sea, el chasis se dobló, pegó con el timón, bueno, un desastre. La llanta adelante se reventó, se zafó, bueno. El caso es que no supieron, del golpe pegó en un poste de luz. Ahí se detuvo el carro. Eran como las 2:30 de la mañana, por ahí creo. En ese entonces, en ese medio venían unos del transporte de empleados de una empresa ahí que venden hamburguesas. Ellos pararon y me sacaron, pues es que en la polvadera ahí me sacaron, cuando me sacaron, todo bañado de sangre. La cara y creían que ya estaba Que muerto. estaba muerto. Me llevaron a una clínica, gracias a Dios estaba mi mamá en problemas porque no era muy agraciada para mi familia, que por aquí todas, ahí eso abonó como para más. Pues bueno, pasó eso, Dios me rescató de eso. Yo me recuerdo que el que me estaba curando ya más o menos llegando al consciente, me raparon todo. Y solo así en vivo me
borracho, solo se escuchaba, anda borracho. Pasó eso, marcó mi vida, de ahí, bueno, yo ya le bajé un poquito más a la forma que andaba, pues. Estando en noviazgo, en la colonia donde vivíamos, que yo vivía con una prima, la prima de mi tía Daisy, que más descanse. Ahí estaba, por ejemplo, ahí vivíamos, convivíamos todo, y en otras vivían las primas y todo. De eso mi mamá tomó una casa en San Juan, y ahí pues, ahí estaba yendo a San Marta, entre la San Juan y la Santa Marta, ahí estábamos yendo, yo llegaba y bajaba. Pues estando allí, no sé cómo, el propósito de Dios, ¿no? Nos invitan a una célula de una iglesia que estaba ahí en su momento. Y dice, vamos, pues fuimos mi esposa, mi prima, el esposo, todos fuimos y formamos y llegamos ahí y nos fue gustando el momento allí. Pues estuvimos congregando un buen tiempo y fue allí donde Dios ya dice, bueno, ok, muchacho, aquí te voy a marcar. Pues fue un domingo. Ahí nació Javier, de nuevo. Ahí nací. De nuevo. Ahí nací. Ahí donde dice, bueno, ok, como todas las iglesias tienen sus actividades y todo eso, bueno, va a haber un domingo un ayuno de hombres. Perdón, Javier, antes de que en esa historia ahí ya del nuevo Javier, le quiero hacer una pregunta que todavía está en la vida anterior. Y dice, usted tenía bases religiosas, ¿verdad? Usted tuvo en Dios Un fundamento. un fundamento. Pero ¿eso realmente transformaba su vida? Esa es una pregunta. Entonces, Javier, ¿cómo era esa relación con Dios dentro del matrimonio en ese tiempo? O sea, porque primero quiero decir, yo creo que esto siempre nos pasa a todo hombre, porque de eso estamos hablando. Cuando ya viene la esposa, cuando vienen los hijos, ya uno va entrando a otras etapas. La pregunta es esta, eso A mi ignorancia natural, pues, cuento, pues aquí es donde yo me olvido. Vino eso, ya como la parte, ya decir, bueno, ok, Javier, ya anduviste en el mundo. Mencionaba, fue en un ayuno donde nos invitaron y todo eso, y hay un momento bien fuerte, un ayuno fue donde yo ahí abrí la boca y dije, bueno, ok, ya es momento de hacer un cambio. Recibí la unción del Espíritu Santo y es cuando uno nace de nuevo. Amén. Y yo decía, a veces en el mundo, ¿por qué se cae? Uh-huh. La ignorancia a veces. Fue en ese momento donde recibí el Espíritu Santo. Yo en ese momento, y a veces dicen las personas cuando extienden la mano y ponen y cae, ¿vea? Hay muchas formas que el Espíritu Santo se manifiesta. Sí, claro. Tampoco Dios es un Dios de... Lo convierten para otra forma de interpretación. Uh-huh. Entonces yo en ese momento empezaron a orar y pusieron la mano sobre mi cabeza y yo solo sentí que me fui. Y como que alguien venga y lo detenga. Generalmente en algo natural, una persona que cae es un golpe que no se lo quite en la cabeza. Uh-huh. Pero yo caí, no había nadie atrás. Caí como que me llevaron. Y caí y cuando caí así, me quedé sentado siempre y empecé a llorar como un niño. A llorar y a desahogarme. Obviamente pasó todo eso. Y me recuerdo que yo llegué y a la casa a visitar a mi novia, que era mi esposa hoy en día. Sentí una paz, que todo lo que miraba era amor.
¿cómo está? ¿Qué trato? Llegué a la casa y lo primero que le digo a mi esposa, mira, acepté a Cristo y todo. Y mi esposa se me quedó viendo así, ¿va? Como extrañada. Sorprendida. Sí, y así va. Y yo, no, de ahí va. Obviamente, estaba joven todavía, en una relación de noviazgo y todo, pues el mundo seguía, la vida seguía, continuaba. Y pues la iglesia donde estaba, el apego no era mucho. Entonces uno como joven, lo que estábamos hablando, la juventud, pues las iglesias a veces dejamos de ver. Y empezó ahí la formación, a decir, a ver otra etapa de mi vida. Ok, anduviste en juventud, con responsabilidades, sin responsabilidades, ahora vas a ver. Pues me casé, formé un matrimonio. Dentro de mis principios y valores estaba la responsabilidad. Yo dije, bueno, que me voy a casar, la voy a llevar a una casa, con todo lo necesario que pueda. Fue ahí donde lo que platicábamos ayer, pues las anécdotas que habían, muy fuerte, pues ya el costo familiar ya de divorcios, palabra que no, ese es el consejo que en los matrimonios yo les llevo. Nunca esa palabra de divorcio tiene que estar en la boca, más aún cuando somos de Cristo. Amén. Esa palabra es como decirle al enemigo, Le está entregando el te matrimonio. entrego mi matrimonio. Entonces, sí, no es que no van a haber, ¿cómo se llama? Diferencias y Diferencias, claro, pero después viene el perdón y la disculpa. todo. Ujú. Entonces pasaron muchas cosas. Nació nuestra primera hija, anhelada en la familia, porque mi mamá era el anhelo de tener una niña, pues. Ujú. Ujú. Ella la quiso tener en su matrimonio, mi papá no pudo, tuvo una, pero la perdió. Pues nos dio una niña agraciada, que esa era ¿cómo se llama? La primogénita atención. de la familia más que todo. Así es. Esta es que, gracias a Dios, la niña que que la tengo estudiando fuera. Pues, bueno, ahí, caminando, pues, en el mundo, en un matrimonio. Y yo me recuerdo siempre que le decíamos, gracias a mi mamá, es la que nos daba, pues, el sustento a veces allí de, mira, un zapatito, una ropita y todo eso, porque era, obviamente, su juguetito para ella, pues, y nosotros Ujú. allí, gracias. Pero nosotros no podíamos Sí, sí. darle lo que nosotros queríamos y a veces íbamos a otros lugares y mira, amor, si le dicen esto, te diga que no hay dinero. Que no era bueno decir esas palabras porque las poníamos también, Sí. pero a nuestro conocimiento, y ella siempre decía, Sí. no, es que mi papá no tiene dinero, así. Fuimos creciendo en eso. Esperamos casi 13 años para procrear nuestra segunda hija, pero dentro de ese tiempo, pues, ¿qué pasó? Muchas bendiciones. Es cierto que Dios marcó mi vida. De lo que hablamos, cambiando de trabajo, perdiendo un trabajo, y la bendición que, como dicen, que había puesto Dios, Jesús en mi corazón y en mi familia, pues fue de prosperidad. Ya pues con un título universitario yo, pero aún teniendo, no teniendo lo que no. Y yo siempre estaba en eso, yo quiero, o sea, trabajar en lo que yo quiero, a lo que estudio. Ujú. Ya está. Sí, ya estamos llegando, como dicen, al epicentro Ajá, ajá. de lo que verdaderamente nos conlleva a esta oportunidad. Pues fuimos ascendiendo en mi trabajo, gracias a Dios. Me llevó de gloria en gloria a lo que soy actualmente. Es la honra y las veces para Él, pues Amén. no es el hombre el que ha hecho esto. Pues Pero ahí ya entra, no, ya ahí, Javier, entra lo que la pregunta ya le va a hacer ahí. Ah, sí, 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 sí. Para que ahí ya te vayas metiendo más en tiempo. Bueno, sí, todo lo que estamos, creo que lo que ha contado aquí Javier, quizás nos impacta. Como te dije al principio, muchas veces nosotros tenemos otra mentalidad, otra perspectiva. Muchas cosas, Javier, de las que has contado, quizás no estaba por decir, en mi vida. Yo tenía otro concepto, por decir así. Si soy cercano y que no conocía esa parte de tu vida, imagínate, porque tenía otro concepto. Muchas veces las personas de nosotros tienen otro concepto. Te miran a vos, esos no han sufrido, esos no han tenido esto y lo otro, pero sí, hay algo que, como dicen, tenés un Hexemaní, donde pasas situaciones difíciles, momentos en los que solo Dios y tu vida, lágrimas allí, sentimientos encontrados. Y vamos a
cuéntanos con ese momento cuando llegas a una iglesia evangélica y qué sentiste cuando ya te decís vos, ya decidiste de una vez para siempre decir, ok, este es mi rumbo. Ok, Ujú, bueno, ¿cómo viene? Después de que yo caí nuevamente al mundo, de haber recibido a Cristo, el haber el Espíritu Santo actuado en mí, el haber sembrado esa semilla allí, con un propósito. Como les dije, vinieron pues tras traspiezos, muchas situaciones pues de riesgos en mi vida, que Dios estaba en su momento ahí oportuno, muchos accidentes que yo tuve pues con mi familia. Hubo uno que saliendo de San Pedro Sula pues quedé, como dicen, con el carro, con las llantas para arriba, con mi familia ahí. ujú. Una vez una anécdota también, que una bala perdida, que si ese domingo lo vengo para acá, cayó en mi cama, muchas cosas que Dios me apartaba del Tremendo, enemigo, o sea, muchas cosas tremendo, que solo yo lo tremendo. sabía y de una u otra forma mi familia ahí, pues en un poco, muy, muy reservado en un momento, por, pues, no, yo soy eso, que mis problemas son mis problemas de mi familia. No vengo a Ujú, decirle, mira, ay, que todo esto, mi papá y mi mamá, no, no, yo me las trago ahí, pues, ujú, y como sea, las hago. Muchas cosas que mi mamá y mi papá no se dieron cuenta, ujú. pero que Dios estaba ahí, con un propósito de Amén. apartarme. Él sí conocía tu Pues intimidad. viene, ¿cuánto marcó? Yo soy, usted me ven aquí, sport. Yo siempre, o sea, me gusta siempre el deporte, el ejercicio y Dios fundamentó a mí, pues, el ejercicio. Ujú, ¿Y cómo viene? Pues, eh, una amiga de mi esposa nos invita, pues, a una colonia allí a hacer ejercicio, siempre en las mañanitas. Y empieza ella a ir, y yo no. Anda, no, no, yo no quiero, yo voy los lunes, yo voy en la noche, ¿para qué voy a ir? Pues en un momento yo llegué y allí pues estaban ellas. La que nos invitó asistía a una iglesia, la iglesia en la cual nos congregamos actualmente, ujú, y invitó a mi esposa. Y mi esposa, mi esposa más, es un poco más profunda ujú, espiritualmente. ujú. Ella tiene ese don. Entonces, fue ella, ya llegó y mira, ¿cómo te fue? Bien bonito, me dice, es una gringuita, me dice la quedada, y un pastor, que bien bonito el ambiente. Ah, anda, vamos, vamos. Voy a ver, voy a ver. Ya había un llamado. Ujú. De eso viene la pandemia. Ahí, ese fue ¿cómo se llama? El zarpazo que Dios puso. Nos contaminamos. En aquel entonces, 3 meses de haber declarado pandemia acá, en el país, que era la persona que estaba con COVID, uy, era, ustedes saben, va, Sí. que el show que hacían, que ya no se podían acercar porque Ujú. había un hermetismo. ¿Va? Sí, Entonces, sí, sí. nosotros calladitos allí, a nadie le avisamos, ni tan siquiera el vecino que estaba al lado, ni mi familia, nadie. Es aquí donde el amor se fundamentó en el matrimonio y todo. Y le puedo decir que un mes encerrado con mi esposa en un cuarto, sin salir de esa puerta de cuarto. La comida nos los llevaban a la puerta, nos tocaban y la empleada que teníamos se nos retiró. Ya tenía mi niña recién nacida. En fin, pero antes de eso, yo, ¿cuándo me doy cuenta que estoy contaminado? Cuando vengo acá. Veniste aquí y ya andabas. Contaminado, no sabía. Entonces vengo acá, ya me sentía con los síntomas yo, y todavía cuando llego acá, mi mamá y mi papá digo, no se acerquen mucho porque yo me siento un poco mal. Vea, no sea eso. Esa es la palabra. Eh, bueno, ya me acosté, me fui un domingo, me acuerdo bien, regresé a San Pedro Sula. Allá había un vecino que me invitó a un cumpleaños y le digo a mi esposa, yo no quiero ir, me siento mal, mal, mal. Pues bueno, fuimos de tercos. Yo un poco retiradito y me decía el vecino, ¿y qué te pasa, Chele? Pues aquí, te meto una cervecita. No, le digo, no, siento mal. Pasó. Estuve unas horas, no me aguanté, me fui a acostar. Al día siguiente llegué a la empresa, comuniqué, me hicieron un examen. En aquel entonces estaban las famosas pruebas que no detectaban nada. Pues. Yo continué. Cuando ya sentí las formas, me dicen, sí, no, visité una parte, ¿cómo se llama? Privada, ahí donde ya me diagnosticaron con COVID. Más. Pero yo había hecho mi recorrido, ya andaba ahí. Y lo primero que se me vino fue mi papá, mi mamá. Ahí empezó el diablo a ponerme lo mental. Como decir, mira, fuiste, asiste. Ahora, como decimos,
Si te pasa algo, es tu es culpa. tu culpa, a señalarme, a acusarme, Ajá. acusarme. Y fui yo, ya ahí encerrado en ese cuarto, ya el estrés, todo eso, yo todos los días a cada momento llamaba a mi mamá, mamá, ¿cómo están? ¿Cómo están? No, bien, ¿cómo están? Pum, el vecino, que cómo está, miraba que el vecino ya no salía y todo, pues en su momento yo salí al balcón de la casa y él también, el vecino sale y lo miro, así, decaído, digo, mío, todo eso me fue dando que ya me convirtió a mí en una persona que no dormía. De 175 libras bajé a 135 libras. Perdí 45 días en 45, perdón, libras en 2 semanas. Me recuerdo que una vez en su momento ya había pasado el mes y todo, ya que ya decían que después de los 21 días ya la persona no contaminaba y todo, pues yo empecé a venir acá y pues llegué así disimulado. Ya mi mamá durante ese tiempo a los 20 y pico, ya pasé todo, yo todo el trámite le dije a mi mamá, mire, estuvimos con COVID, por eso usted nos miraba así y que no estábamos, porque nada más siempre me llamaba y, hey, pásame la niña, quiero practicar una niña. Y yo le decía, mire que está abajo, está con doña Consuelo por aquí, que ese fue otro ataque también, los niños, va. Yo le decía, mire, a veces mi suegra ahí llegaba, mire, por favor, no toquen aquí. Yo fumigué esa casa, no sé, o sea, totalmente estresado. Pues vino que vi una vez un domingo, un día, semana, vine acá, y el primerito que dando la vuelta, aquí en donde quien sale de Selvin, va. Y tras de que me mira Selvin, me dice, ¿cómo es así, va? Oh, dice, llegó Gillo, dice, porque me miró totalmente diferente. ¿Va? Todo el mundo dijo, Delgado. ajá, eso me impactó a mi hija, la que está la mayor, le afectó ya, ya el enemigo actuando ya con mi familia, Ya con tu ya familia. metiéndole a mi hija, ya creía que yo me iba a morir, lloraba. Y ahí fue cuando yo, como les dije, no dormía y empecé de todos, empezar a escuchar a Dios, a buscar a Dios. Y empecé a escuchar de los programas que había la oración en la madrugada. Y yo dije, bueno, voy a orar. Y en la angustia, ya estaba, ya iba a trabajar y todo eso, pero yo seguía con esa psicosis. Yo visité todos los especialistas porque creía que me iba a morir del corazón, del azúcar, de la otra, que por aquí, que por allá. Bueno, que no visité. Y sin dormir, nada. Pues hay un de la angustia, yo dije una vez, y me encerré en el cuarto, en la madrugada, y me arrodillé en el lugar secreto de oración que uno tiene. Y dije, bueno, Dios, yo sé que tú me vas a sacar de esto. Y le rogué de todo corazón. Y en la oración yo miraba, el Espíritu Santo me decía, tranquilo, vas a salir de esto. Amén. Vas a salir de esto. Y así fue como yo me fui liberando cuando ya yo salí de eso, yo. Pum. Pero de aquí todavía seguí el proceso de ejercicio y ahí iba pues ahí como tímido. Yo, fue cuando me fui metiendo más a la iglesia. Ya me congregaba, pero no con una reconciliación todavía. Y pues el pastor y los pastores siempre, no sé, mi esposa me dijo, vengámosles en el lado enfrente. Y decían, no, aquí atrás, no. Vengámosles. Y mi esposa, los ponía. Claro, tiene el pastor de frente a uno, ¿eh? Y ya yo aplaudiendo ahí tímidamente. El pastor le levanta la mano y ahí como que tenía un peso. Le da pena a uno. Así, avergonzado. Sí, Avergonzado de todo. Entonces vino y fue un momento cuando ya mi pastor le dije, mire, hermano, dice que yo veo en Javier algo muy especial en él. Y me contó mi esposa, está bueno, le digo, está bueno, ha sido. Pues bueno, llegó un momento en la iglesia allí que todavía, o sea, yo estaba congregándome, pero todavía no reconciliaba. Ahí los anuncios que ponen, dice, bueno, el tal día vamos a tener una reunión para ujieres y servidores de la casa de Dios. Así que los que se quieran apuntar, van. Y digo yo, no, hombre, así va, yo en rebeldía. Pues bueno, pasó la reunión, fui yo, me invitaron, fui ahí a la reunión que tenía y estuve escuchando y cómo era el servicio y todas las cuestiones. Bueno, yo digo, quieren apuntar a un grupo. Digo yo, no, rebeldía. Bueno, pasó, me invité a trabajar y todo. En una tarde que voy para el trabajo, el teléfono, me llamaba, desconocí de quién será. Y ella me decía, el pastor,
hermano Javier, tal, mucho gusto, y empezaba. Mire que estoy pensando, el Espíritu Santo me ha dicho que lo invite a usted como servidor de la casa, que por aquí, que por allá, y ya lo tenemos en grupo. Y lo van a poner en un calendario de servicio. Ay, ¿para qué me dijo eso? Y empiezo como que me hubieran dado, o sea, ¡pum! Así va. No. Y empiezo a escuchar, en vez de escuchar el consejo espiritual, empiezo a escuchar el consejo natural de aquel que estaba allá. Mira que me invitaron a estos, claro, el consejo que me iban a dar, el consejo del mundo. No, ¿cómo te pones a creer? Este vacío de estar ahí es algo privilegio, es alguien que vos vas a recibir y que por aquí y por allá. El enemigo trabajando, muchas veces el enemigo trabaja de esa forma. Es correcto. ¿Verdad? Quizás no lo miras, alguien te dice, en sí te decía una verdad, pero metiéndote miedo. El enemigo eso es lo que disfraza, una verdad con miedo. Si bien es cierto, es un gran privilegio, entonces vos decías, no, el enemigo miraba a este, ay, este tiene un potencial, me lo están quitando, yo voy a meter. Pues, Javier, ay, disculpe, también estaba tan sencillo para llevarte a la iglesia. sí. Porque ahí hay una conexión, ahí hay una conexión. Entonces, hay una pregunta y es de lo que estás hablando. Y la pregunta es, cuando el pastor te llama a servir, ¿qué pasó en tu corazón? Usted incluso decidió no ir a servir. ¿Qué había dentro de ti en ese momento? Que cuando... Por eso hice la pausa para hallar la secuencia. Ok, hubo rebeldía, obviamente, hubo rebeldía en esa parte por cómo venía del mundo contaminado. Yo después voy a comentar pues de lo que fue, de lo que pasó después. Pues me llamó el pastor y me dice, mire, ya está, lo metieron ahí, el hermano Juliano de tal le va a llamar para ya estar en el calendario de qué día le va a tocar y todo eso. Desde ahí empezó la rebeldía. Empezó el Espíritu Santo a agarrarme y a sacudirme, a inquietarme, como decimos. Yo no tenía tranquilidad, yo solo pensaba en eso. Estaba en la oficina trabajando y pensaba, santo Dios, ahora en esto, ¿qué voy a decir? Y miren el enemigo cómo me llevó a textearle al pastor, a decirle, pastor, olvídese de mí, yo no estoy preparado para esto. Y le escribí un testamento que, pucha, bueno, un testamento le puse ahí de rebeldía. Sí, aquí lo que viene a dar a la pregunta, cuéntanos en ese momento en tu casa, ¿cuándo decides ir a la iglesia? Cuando decides no ir a la iglesia, enciendes el televisor. De eso, pues, la parte esa de rebeldía mía y le mandé el texto al pastor. No, no, no. Ya estaba para un domingo puesto. Pues ese domingo le comento, mira, Nera, le digo a mi esposa, me pusieron ya, anda, un domingo. Entonces, me dice, no, no, no voy a ir. No, si yo estoy preparado, le digo, no, no voy por aquí que por allá, viendo más al mundo que eso. Ah, bueno, pues nosotros íbamos a ir, me dice, y se va ella, mi suegra, mi hija, la mañana porque está en México. Pues yo voy a ir al merendón a correr allá, le digo. Pues ellos se fueron para la iglesia. Yo me fui para el merendón a correr. Cuando regreso, los cultos inician en la iglesia a las 9:30 por ahí. Regreso como a las casi 8:30 por ahí. Voy a ir a bañarme. Todo eso. Bueno, me bañé y todo. Digo, voy a encender el tele. Enciendo el tele. Cuando enciendo el tropo, una alabanza. Pues antes de eso, cuando yo abro la puerta, que vengo ya, escucho que el silencio, pero silencio. Como cuando alguien, un familiar fallece, va, que uno viene, uno entra y sentí que el silencio, me bañé y todo. Cuando enciendo el tele, aquella alabanza. Ahí donde vino lo bueno. No me recuerdo, pero era algo, o sea, Tocante, como fuerte. quebrantamiento. Y empiezo. O sea, como que Dios me agarró y me dijo, hincate. Y me hinqué y empiezo a llorar. Ahí entra esta pregunta ¿qué
¿qué sentiste cuando el Espíritu Santo te confrontó en ese instante? Lo que estás contando ahorita, Javier. Bueno, como les dije, un quebrantamiento espiritual, Ajá. como de vergüenza no obedecer. Ujú. En ese momento el llamado que él me hizo. Y en eso, ahí viene el quebrantamiento, el llorar ahí. Entonces, cuando yo levanto la cabeza, ya me levanto con autoridad. Entonces yo dije, no, tengo que ir. Me vine y obviamente los servidores de mente, yo nunca había, bueno, el ponerme un saco para mí era, es más, en los eventos sociales yo para eso, no tuve vergüenza. Sos sencillo, una persona Sí, con un estatus. Javier, sos una persona sencilla, pero con un estatus social alto, pero siempre humildad, la humildad sobre así es. todo. O sea, yo no ando viendo y ahí empolvado ya, agarré y lo saqué. Me fui a presentar y cuando yo presenté, el pastor bien, o sea, él dijo, me alegro, mi corazón se contenta de verlo ahí, me dice. De ahí para allá como que abrieron las puertas, ma. Yo, o sea, el servir la casa de Dios para mí es, yo agarro, te quedas a botar aquí ando ya, o sea, es agradable para mí, lo siento. En eso ya el servir. Ay, disculpe, Javier. ¿Qué significa hoy para ti servir a Dios? ¿Qué diferencia hay entre servir por obligación y servir por convicción? Porque al principio, en el momento cuando decides quedarte y no obedecer al llamado, sentiste como una obligación. Me imagino te sentiste como una presión, pero cuando entiendes que servir a Dios es por convicción, entonces la pregunta nace, ¿qué diferencia hay? ¿Qué significa hoy servir a Dios? Ya hoy que ya entendiste el propósito, ya entendés lo espiritual, ¿qué significa? El servir a Dios ya en sí, ya con convicción de decir, bueno, estoy en Dios y vivo para Cristo. En esa parte, bueno, es como de clima y tomamos agua cada momento. Así es para mí el servir a Dios. Es una sed que se despertó en mí en querer hacer más para la voluntad de Dios, no para el hombre. Porque muchos vamos a la iglesia por querer aparentar algo, un estatus en la iglesia. No, yo voy porque yo siento mi intención de servir, sin que me digan haga esto, haga lo otro. Y dentro de eso viene pues el estar ahí en la casa de Dios. Y como le digo, no es precisamente en un templo especial, donde vayamos, estamos llamados para eso. Simplemente vamos a una iglesia diferente, estamos llamados para eso, para servir. Entonces, viene la parte esa, yo siento en mi ser, en mi espíritu, la sed de conocer más de Él. No soy un intelectual en la escritura, o sea, yo estoy madurando espiritualmente, pues, pero sí todo lo relaciono con la palabra. De repente yo abro la Biblia y leo un versículo y de repente no textualizo o memorizo ese, pero sí lo veo de otra forma, en un pensamiento. Que lo de la palabra lo pongo a un pensamiento, decir, bueno, esto habla la palabra, esto lo voy a hacer en mi vida, como en obediencia a la escritura, en esa parte. Y pues, en mi vida, ex vida secular que tiene este mundo, siempre que para el canto, hacíamos, hacían pues fiestas allí, yo me ponía a cantar en famosos karaoke que hay, y todo el mundo me aplaudía. Entonces, en el mundo, Dios ha ido despertando esos dones que Amén. estaban para el mundo, ahora ya para Él. Y a veces yo pongo pensamientos, a veces, ahora con las herramientas que hay del TikTok, entonces, no le digo, ¿qué le parece si hablo para que usted tenga alabanza? Le digo, le veo en usted, en algo así, yo en mi pensamiento y cantando, porque no puedo estar ahí, como diciéndole a Dios también, hey. Algo, no, como dicen, hablando así, que yo creo que lo van a entender, ajuchando a otro,
cuando vos queriendo estar ahí, una lucha, vos querés aprender, aprender y es tu persona, pero vos queriendo impulsar a otro. Así es. Y Dios te ha llamado, perdón, Dios te ha llamado a vos con un propósito, lo así. que estás hablando. Y esa es la parte que yo siempre, cada vez que oro, pues yo digo, yo le pido a Dios un cambio. Siempre tenemos que pedir en oración un cambio porque Así es, todos los así es. días, todos los días salimos y nos contaminamos, que andamos en un mundo, nos contaminamos y es como que en lo físico natural, si no nos bañamos, nos contaminamos. Entonces, así también nosotros espiritualmente tenemos que irlos limpiando. Y esa parte es la que yo digo, el tema en el que venía, rebeldía, ¿va? Entonces yo le digo, vaya, vaya, vaya. Pues el hermano se rió y dice, a usted lo voy a mandar, me dice. Le digo, bueno, así va, así va, bueno. Cuando ya termina el servicio, pues ya financiamos el encargado de toda la logística de alabanza, me dice. Para alabanza, me dice. Me dice el hermano, de veras le digo. Y el jueves tenemos ensayo. Y me quedo así, ¿va? Como no es que en shock, sino que pensando, o sea, yo siempre todas las cosas que a mí me suceden, es de Dios. Es de Dios, nada más. Ahí yo digo, vaya, me escuchó. En esa parte, y me han pasado muchas cosas en el campo laboral que a veces estoy en adoración y todo, y Dios me pone el pensamiento, el Espíritu me pone el pensamiento, y yo obediente lo hago y ¡pum! Ya está la respuesta de una forma u otra. Pues, digo, ya bueno, usted llegue. Pues ahí le voy a mandar las pistas, me dice, las alabanzas. Va. Me las mandó él, a su forma, y empiezo, desde ahí empiezo yo a escucharlas, a verlas, y yo, para memorizar, me cuesta un poquito antes. Será por la edad, a saber, ya los carbones están un poco gastados, ya no. Pues empiezo, sí las he escuchado y todo, pero ya bien, usted. No, bueno. Me la mandó, me ponen a casa a escucharlas ahí, a ver formas de cómo yo me memorizara mejor. Siempre viajo, y ahí en el camino las iba escuchando, y repitiendo, hasta fin. Pues llegué el jueves. Ya llegué y me recibieron, póngase esto, que aquí, que por allá. Me pusieron unas cuestiones ahí, escuchaba bonito, qué bonito. Escuchaba aquel que hablaba, la otra tuvo una baterita por allá, qué bonito. Y empieza. Pues desarrollamos el ensayo. Éramos solo de hombres. No había voz femenina, solo de hombres. Porque un servicio que íbamos a dar solo para hombres. Pues bueno, ya ahí terminamos todo el ensayo. Hombre, si usted hace bien a la cuestión, está bueno, ya queda, me dice. Exactamente. La parte, pues no digo yo, bueno, bien. En el coro de alabanza están buscando una voz masculina. Porque o sea, no hay, pues ahí. Entonces, ya pasó todo, hicimos todo el mundo. Ya cuando el siguiente domingo ya viene. Y la primera que me encuentro es la pastora. Así como era, hermano Javier, dice así como ella. Lo miré ahí en el. Oh, dice, ya está ahí por ahí. Ya está en el cuarto de alabanza. Vaya, digo yo. Entonces, de ahí, bueno, digo, pasó, bueno, si ese es el inicio, digo. Si es el propósito de este es el inicio. Y es algo que en mi corazón está, el canto, pues el cantar. Correcto. Javier, ya para terminar esta, esta larga historia, ¿verdad? Cómo Dios empieza a trabajar en nuestra vida, de los accidentes, de la enfermedad.